La idea es que podamos conversar sobre el sistema de justicia, las cárceles en este contexto de pandemia, que nos da tanto para dialogar y para tener temas de conversación realmente. Bueno, Guillermo Nicora es agente fiscal, es docente de varias instituciones, es abogado, por supuesto, entre otras ocupaciones. La primera pregunta está vinculada a este tema que estuvo rebotando en los medios en los últimos días, en las últimas semanas, vinculada a la liberación de presos, de detenidos, o supuesta liberación masiva de detenidos, que se dio en las cárceles tanto provinciales como federales. ¿Qué opinas un poco de esta discusión que se fue dando? Mira, en primer lugar, no creo que vaya a decir nada que no sepas, pero en esto, ¿qué liberación? O sea, tenemos un número duro, demostrable, que dice que en los primeros 4 meses del 2020 se le dio la libertad a menos personas que en los 4 primeros meses del año 2019. Este es un número que sale de las estadísticas del servicio penitenciario y sobre eso no hay opinión. O sea, no hubo más, sino menos. Primera cuestión. Segunda cuestión, hay una enorme confusión entre las jurisdicciones. Es comprensible porque la verdad que el problema federal de justicia y penal que tenemos en nuestro país, pero para ser muy claros, es responsable de más o menos la mitad de los presos que hay en la Argentina. Tiene un sistema en el cual el Tribunal Penal, que es el Tribunal de Casación, hizo lugar no habeas corpus de la defensa, que era, voy a decirlo muy claro, hasta exageradamente prudente y conservador en cuanto a dejar personas fuera de la cárcel, que no es porque lo que se está hablando es de arrestos domiciliarios, que no es liberación de personas, sino que es cambiar el lugar de detención. De un lugar no puede cumplir las mínimas prestaciones que se le deben a un ser humano por el solo hecho de ser humano, y por no tiene más remedio, si quieres decirlo de alguna manera, que renunciar a mantener encerradas a personas en condiciones absolutamente indignas e inhumanas, con demasiada lentitud y con exagerada prudencia, a mandar a algunas personas con criterios bastante restrictivos a sus casas. Esto es provincia de Buenos Aires. En la órbita federal, el máximo tribunal penal de la órbita federal solo emitió una acordada de recomendaciones, donde no simplemente dijo, che, fíjense qué onda, a ver si les parece. Nada más que eso. No habría que hacer algún estudio sobre esto, pero yo no tengo los datos, tengo datos muy aislados sobre, por ejemplo, que la provincia de Mendoza puso una serie de libertades que tenían que ver con las primeras semanas del aislamiento social preventivo obligatorio, que tuvo un número importante de personas en un sistema igual de asustante, igual de preocupante como el de la provincia de Buenos Aires, con una diferencia demográfica entre Mendoza y Buenos Aires. Volviendo a la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito donde se ve el más grave de los problemas. Hoy tenemos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, sumando las comisarías, que no es poca, doble de las personas que podemos tener. Tenemos lugar para la mitad de las personas que tenemos hoy tiradas en el suelo sin colchón, durmiendo de prestado, compartiendo colchones, durmiendo de a 4 con catres y una persona, todas las iniquidades habidas y por haber
hoy están y hace tiempo están presentes en las y en las unidades penales de la provincia de Buenos Aires. Si nosotros quisiésemos empezar a poner en orden a de las obligaciones que tiene para con la comunidad internacional conforme los pactos internacionales, tendríamos que hablar de que una que están privadas de libertad tendrían que salir de la cárcel. No sé si en libertad, no sé si en arresto domiciliario, no sé si en otro tipo de dispositivo de esta tercera opción que es sumamente interesante en el momento en el que estamos, pero lo cierto es que tendríamos que sacar de las cárceles, ahí estaríamos dentro de lo que llamamos el cupo administrativo, que es el cupo más beneficioso para los intereses de los sucesivos gobiernos que ha tenido en los últimos 20, 30 años esta provincia, que han agravado, sobre todo desde agravado tremendamente la tasa de prisionización, es decir, la cantidad de personas por habitante que están presas en nuestra provincia, está alrededor de 100.000 habitantes, que es un tercio más que la media nacional, que es de 200 personas cada 100.000 habitantes. Esta tasa de que tiene la provincia de Buenos Aires evidentemente está muy mal orientada porque los ciudadanos no se sienten súper contentos que han limpiado, voy a poner muchas comillas, las calles de delincuentes. Al contrario, vos hablás con los ciudadanos y te dicen, acá nadie va a preso, todo el mundo, esto es una locura, es un festival. Bueno, todas estas cosas que se dicen, yo no puedo y no debemos hacer estos análisis a la opinión pública. Hay que tener mucho respeto por la ciudadanía, aunque muchas veces la opinión pública es más la opinión publicada por los medios masivos de comunicación. Pero igual, hay una enorme cantidad de personas que no se sienten tranquilas ni seguras con la provincia que tiene la más presos por habitante de todo el país. ¿Qué sospechamos de esto? Y que estamos metiendo presa a la gente equivocada. Evidentemente, la gente presa y no tenemos presa a la gente que tendría que estar presa. Y el problema es que cuando por alguna razón sea algún operativo, alguna investigación o algún golpe de suerte que hace que personas, por ejemplo, que integran bandas, por decir así, son detenidas, después resulta que por el tremendo estado de hacinamiento que tienen las cárceles, encuentran razones para darles arrestos domiciliarios a bandas de delincuentes y mantenemos en prisión a pibes. El hecho ha sido romper el vidrio de un auto para llevarse al frente un estéreo y cambiarlo por una bolsita de cocaína o por 2 porros. Entonces, estúpida política criminal que la provincia de Buenos Aires viene llevando hace muchos años, que es criminalizar pobre, criminalizar venta al menudeo de drogas. Esto es totalmente comprobable, no es una opinión. Estamos con las cárceles llenas, el último eslabón en la cadena de comercialización de estupefacientes y que esas son las únicas que van presas. Bastante estúpida, ha sobrepoblado las cárceles con un crecimiento tremendo, sobre todo en los últimos años, en un punto antes, fíjate que hasta ahora no hemos mencionado el COVID-19, en un punto previo a la pandemia de absoluto colapso, insostenibilidad, tanto que el Tribunal de Casación Penal sacó en el mes de octubre un informe que no era más que, en palabras de jueces, lo que vienen diciendo desde hace muchos años muchos organismos de derechos humanos, muchas asociaciones de detenidos liberados, de familiares de detenidos, etcétera, etcétera, personas preocupadas e interpeladas carcelarias que vienen avisando esto no da para más. Esa recomendación, ese informe de octubre, la Corte de la provincia se tomó 2 meses, diciembre del año pasado sacó una resolución diciéndole a los jueces, che, fíjense que para alargar gente, porque la verdad que
parece que estamos mal, como si no lo hubieran sabido todos estos años. Todavía no de la pandemia. Cuando empieza a ponerse preocupante para el mes de marzo, que empiezan las medidas que terminan en el obligatorio, el actual procurador de la Corte, el doctor Contegrán, saca una resolución diciéndole a los defensores, el jefe de los fiscales y los defensores, esto es otra discusión, pero bueno, así sí, está el sistema de loco, el sistema de la provincia de Buenos Aires. El doctor Contegrán le dice a los defensores que dependen de él, che, fíjense de evaluar cómo hacemos para necesitamos descomprimir la sobrepoblación carcelaria, ocúpense de esto. Los defensores que hace rato venían preocupándose por esto, de dos, el Consejo de Defensores de la provincia, despertando el enojo del anterior procurador a la doctora Falvo, había planteado ante el caso provincial heredado o abierto a partir del caso de Berbisky, habría que reactivarlo porque no se había ido efectivamente al pasto, lo que en el 2005 era algo grave, en el 2007 se empezó a corregir y hoy estamos en un 40% más cuando la Corte Federal les dijo a la provincia, ojo porque están haciendo un desastre. Hace 2 o 3 años los defensores le dijeron a la Corte les dijo, esto ya está cerrado, ya no me vengan con este tema. La procuradora se enojó con los defensores porque salían a plantear principios, insisto, del aislamiento social preventivo obligatorio. El procurador le dice, che, hagamos algo porque esto explota. La gente está en malas condiciones, la gente está en malas condiciones hace un montón de años dentro de las cárceles. Explota en términos egoístas, pero en términos la opinión publicada y los medios hegemónicos es que si tenemos un brote de contagio dentro de una ciudad de Buenos Aires, vamos a tener en una semana 1.000, 1.500, 2.000, 5.000 personas que necesitan y van a colapsar los servicios de salud. Y cuando vos o yo o cualquiera de los ciudadanos sanos, y lo digo a propósito con mucha cometemos delitos y que tenemos todos nuestros derechos intactos porque no somos delincuentes presos, no vamos a tener quien nos cure. Las camas de terapia intensiva con miles de personas que se van a contagiar en las cárceles. Entonces, esto es lo preocupante, esto es lo que hizo, esto es el más grande encarcelador del mundo. Yo estaba diciendo, tenemos un escandaloso número de 300 personas cada 100.000 habitantes, Estados Unidos tiene 700 personas. Y Estados Unidos ha largado libertad, no hablo de arresto domiciliario, decenas de miles de presos ya no saben más qué hacer con el problema, con el colapso sanitario que produce el COVID-19. Entonces, el procurador le dijo a los defensores se ocuparon, un juez consultó con los demás jueces del Tribunal de Casación, dijo, vamos a poner estas reglas, los defensores, porque en realidad la regla, ¿cuál era la regla del habeas corpus que hizo lugar la casación? Se le da a las personas que están en situación de riesgo y que están condenadas o procesadas por delitos leves. A esas, así como 400 personas, 500 personas, nada, es una cucharada de azúcar en el mar, al arresto domiciliario. En un listado que hizo el gobierno de la provincia, que hizo el Ministerio de Seguridad, que hizo la Procuración también, que hizo la personas en situación de riesgo, privadas de libertad, riesgo sanitario, estoy diciendo, o sea, esas que tienen mayor probabilidad de ir a colapsar si se contagian, caso por caso vamos a ir viendo que cada juez, en cada caso, escuchando al fiscal, escuchando las situaciones, vea si hay alguna posibilidad de mandarlos a un arresto domiciliario o, dice el fallo de la casación, esa posibilidad, buscar forma de aislarlo dentro de las unidades penales para que no se enfermen, para que no tengan que ir a ocupar un respirador.
para decirlo en términos egoístas. Insisto en esto. No quiero hacer un discurso desde la postura que es correcta, porque eso, digamos, los que estamos en ese lugar sabemos de esto hace rato, y el ciudadano común es bastante refractario de que tiene esa persona de menos humano que yo haya o no cometido un delito. No entro en esa discusión. Voy por derecha, si querés decirlo así. Esa persona con grave riesgo sanitario de necesitar un respirador, junto con 1000 personas más en una unidad penal, hacinados, que no pueden de aislamiento, de distanciamiento social, me saturan los servicios de salud, estamos en el horno. La casación se hace público y empezamos a trabajar un fin de semana donde pusimos, por ejemplo, acá en Mar del Plata, hubo un equipo nos dedicamos uno por uno a resolver cientos de pedidos de este tipo, algunos dentro de los listados, algunos fuera de los listados, caso por caso, estudiando caso por caso, con la urgencia que el caso daba, para ver a quienes consentíamos que se fuera a libertad, a la casa, perdón. Es otra cosa, anticipar la libertad a las personas que tienen dentro de los próximos 6 meses una libertad asistida, una libertad condicional, que se pueda, porque así descomprimimos con una persona que en definitiva no es mucho lo que va a cambiar en cuanto a su posibilidad de con 6 meses más o menos que se quede en la cárcel. En Perdón, este Guillermo, trabajo... ahí te voy a interrumpir un segundo. Cuando vos decís nosotros... Se vienen a interrumpirme porque yo no paro nunca. Cuando vos me decís ahí, nosotros nos pusimos un fin de semana, ¿te referís a los fiscales o en conjunto con los jueces, con los defensores? No, no. ¿Cómo fue eso? Esto fue como se hacen normalmente las cosas, conforme a los defensores si hacían pedidos, los jueces le daban vista a los fiscales o consultaban a las víctimas, las dos cosas, los fiscales daban su opinión y escuchando a todas las partes, al defensor, al fiscal y a la víctima, el juez resolvía. Algunos casos donde, por ejemplo, los jueces no víctimas, hubo una apelación y la Cámara de Apelaciones revocó esas resoluciones tomadas sin escuchar a la víctima porque dijo, esto no se puede obligar a hacer esto. Lo digo de paso, digo para entender que estamos siguiendo los pasos según las normas jurídicas vigentes. Pero, Avi, una preguntita... Escuchando a todas las partes, sí. Una preguntita en función del rol de la víctima. ¿Cómo venía funcionando esto a partir de la reforma que se hizo en la Ley de Ejecución Federal de Nación, de darle una participación más efectiva en el ejercicio de los derechos y todo esto, que reformó buena parte, algunos artículos del Código, de la Ley de Ejecución? ¿En qué decantó esto en la provincia de Buenos Aires? Porque ayer el procurador salió con una flamante resolución instando nuevamente a los fiscales generales para que instruyan a los fiscales de primera instancia a que apliquen efectivamente esta normativa. ¿Cuál es la normativa que está vigente hoy en la provincia de Buenos Aires? Que hay una duda sobre esto, que es recibido consulta. Mira, interesante porque el tiempo ha hecho que no le diéramos importancia a esto que vos estás marcando. Esa norma, que se transita muy precisamente modificando las normas procesales del sistema federal de justicia penal, no es aplicable. La Constitución Nacional ha dicho desde 1853, no es un invento de los zafaronianos ni nada, cada provincia regula sus propias normas de procedimiento. Esto tiene que ver con el sistema federal. En la provincia de Buenos Aires no se produjo ninguna modificación que obligue, como sí obliga el Código Federal, en casos, los casos que están previstos en la ley. Sin embargo, pese a que no existe tal modificación y de ninguna manera de verdad hay un incumplimiento de las normas procesales cuando no se consulte a la víctima, sin embargo, los jueces se han inclinado por
digamos, de facto en vigencia esa norma, porque entendieron que le daba más transparencia, más legitimidad. Los fiscales tienen más respaldo teniendo la palabra y la voz de la víctima por detrás o junto con la de ellos, planteando la acusadora. En definitiva, yo honestamente te digo la verdad, yo no creo, por más que en algunos casos hay un problema enorme de demagogia en materia de esto de darle voz y darle lugar a la víctima, cuando en realidad nunca les, por ejemplo, las víctimas de derechos humanos, a los mismos que ponían tanto acento en atender a las víctimas, lo que muchos años de construcción de una política de memoria, de verdad y justicia había establecido para las víctimas de las gravísimas violaciones. Entonces, esto que, insisto, es demagógico y no hay duda para mí que es demagógico, de todas formas, creo que le agrega respeto, le agrega humanización. Yo no creo en mi experiencia, llevo 20 años de fiscal, mi experiencia, las víctimas no son todas las víctimas que salen por televisión a grito pelado y desenfocadas. Las víctimas son personas sumamente sensatas, razonables, humanas, que si bien no tiene por qué causarle ninguna gracia haber sido víctima de un delito, a veces delitos muy graves, sin embargo, siguiendo el ejemplo de las víctimas que hemos tenido en nuestra historia nacional, que son madres y abuelas, que han demostrado que las atrocidades no la llevaron nunca a posiciones vengativas, a posiciones exasperantes, a pedir salvajes como a la pena de muerte y estas cosas. Esas víctimas ejemplares han sido escuela para la mayoría de las víctimas de delitos, y la mayoría de las víctimas de delitos en nuestro país no están en posiciones vengativas ni en posiciones irrazonables. Número, y yo no quiero tomar el antipático lugar de juzgarlas, porque cada persona procesa. También es cierto que hay alrededor de muchas víctimas con mucho dolor, hay muchas personas que aprovechan ese dolor para hacer económicos o políticos, pero lo cierto es que yo no veo que haya gran problema para la vigencia de los derechos humanos con un lugar destacado en el proceso. Yo creo en eso y he insistido muchas veces, mi experiencia personal, con casos de víctimas muy demandantes, muy proactivas, y lo digo con nombre y apellido porque aparte que tengo buenas relaciones, particularmente visibles desde la desgracia que les tocó la familia Melman. Yo he trabajado con ellos en la etapa de ejecución penal y haciéndoles saber que su voz era escuchada, que su opinión era tenida en cuenta, bajaron muchísimo su nivel de angustia, muchísimo su nivel de hipervisibilidad, gracias a que el sistema les dio un lugar. Entonces, yo la posición de las víctimas, aunque no sea obligatoria, de hecho lo he hecho muchas veces antes de esa ley y lo seguiré haciendo. Ahora, quiere decir que la víctima decida si se va o no se va una persona al arresto domiciliario, o se le da o no se le da alguna otra solución al problema que tenemos. Es escuchada y es tenida en cuenta a la hora, por ejemplo, si es que se le va a dar una libertad a una persona. Estamos hablando de libertades condicionales, de los medios normales por los que una persona sale de la cárcel una vez que cumplió una etapa. Esas reglas que se le van a poner, por supuesto que tienen muy en cuenta a la víctima, y es muy provechoso tener la opinión y la palabra de las víctimas para esto. Dicho esto, creo que ese mecanismo de consultar a las víctimas no ha perjudicado la vigencia de los derechos humanos, ido en desmedro de la
posibilidad de tomar resoluciones justas, sino al contrario. Y muchas veces hemos encontrado que la víctima está más proclive a tender una mano que el propio fiscal o que el juez. Bien, muy bien, muy clara la respuesta y muy abundante, la verdad. Perdón que soy muy larguero. No, pero está bien, diste muchos detalles que son de muchísima riqueza para poder seguir ampliando. Transitamos un fenómeno bastante particular que no se ha tenido, no se fue, no tuvo lugar en los últimos años, que yo recuerde, que son las revueltas y los motines en el interior, digamos, de las unidades penales. Hacía rato que no se veía esta conmoción, ¿no? Hacia el interior de los muros. Un poco vos lo planteabas en la primera pregunta que te hice, que queda contenido un poco el escenario del contexto de encierro de las unidades penales de la provincia de Buenos Aires, que es muy poco alentador. Pero yo quería preguntarte si ves que esto puede tener posibilidad de volver a repetirse, porque cuando se encienden estos focos, estas instancias justamente de superación o de organización por parte de los detenidos y que genera un poco cierta conmoción en el orden y el control hacia dentro de las unidades penales. ¿Cómo ves esto? ¿Hay alguna medida que se haya tomado? ¿Qué opinás que hay que generar para que esto se prevenga? En primer lugar, las cárceles, lo hemos hablado con vos más de una vez, no son más que una parte de lo que pasa afuera. Con otro lenguaje, con otras reglas en algunos casos, pero no dejan de ser parte de la sociedad. Hoy es una situación social completamente inédita. Hoy escuchaba un podcast donde se analizan todos los temas y donde consultando una serie de filósofos, de neurocientíficos, una serie de aportes multidisciplinarios, decían que pasó jamás en la historia de la humanidad. Jamás hubo un fenómeno tan global, a todos o casi todos los habitantes del planeta, al mismo tiempo, con conciencia interactiva de que a mí me pasa o que al chileno o que al africano, en mayor o menor medida, pero que estamos todos envueltos en el mismo problema. Nos encierra dentro de nuestras casas, en casi todos los países del mundo, donde produce una formación de todas las estructuras sociales que conocemos. El otro día, creo que era un actor que decía algo muy... Las personas estamos comprando nada más que lo que necesitamos. Esto está destruyendo la... O sea, una cosa que parece de toda lógica, compro lo que me hace falta, es el contrasentido del capitalismo en el que vivimos hace tanto tiempo. Esta total, ese trastocar completamente no puede pasar desapercibido adentro de las cárceles. Demasiado viviendo una realidad que para todos nosotros es angustiante. Ciertamente, para vos o para mí, estar 5 días sin salir de nuestra casa, y algunas personas que tienen otro que haga las compras por ellos, más tiempo todavía, hay personas que no cambia mucho la realidad de quien está preso y que está hace 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Esa persona está acostumbrada a estar encerrada y somos nosotros los que estamos aprendiendo un poquitito mejor de lo que a ellos les viene pasando hace tiempo. Y estamos todos como locos, psicólogos online, estamos
vamos, nos dejan salir a pasear, a dar una vuelta, a pasear el perro, etcétera, etcétera. Y hay personas que hace años que están en la situación que nosotros tenemos. Entonces, primera cuestión, las transformaciones nos hicieron a nosotros los de afuera más parecidos a ellos los de unas de nuestras realidades cotidianas. Por supuesto que es incomparable, porque además hay otra situación. Las personas que están en las cárceles y en las comisarías de las provincias de Buenos Aires no comen si la familia no les lleva comida. No alcanzan. Ya no hablamos de las escuelas, del tratamiento psicológico, de herramientas resocializadoras. No, no. Me cansa la comida que el Estado entrega a las cárceles para darle de comer a los presos. Los presos comen gracias al paquete de la familia. No puede ir a llevarle el paquete, gigantesco problema de hambre, literalmente hambre. Se empezó a liberar una de las primeras excepciones que se consideraron durante el aislamiento social preventivo obligatorio, ha sido la enmienda para que, aunque no vayan a visitar, puedan mandar el paquete para que el familiar que tiene privado de libertad pueda comer. Es hasta ofensivo decirlo de esta manera, pero los que estamos trabajando todo el día nos parece normal, algo que para mucha gente va a ser escandaloso. Familia no les llega de comer, se mueren de hambre a los que están presos. Si las personas privadas de libertad tienen que ver, ese contacto se llama la visita, se llama la familia yendo, y eso también se cortó. ¿Por qué? Porque entendieron que si la familia venía y traía de la COVID-19, iba a ser un desastre la carta. Entonces, una sanitaria, y esto incluía la más sagrada del preso, que es la visita. Y conocemos desde el principio del aislamiento unidades enteras que han hecho asambleas de detenidos donde decidieron cortamos todas las visitas y nos largamos así como estamos porque va a ser peor. Esto funcionó, y funcionó con angustia, con hambre, con frío, con dolor, pero funcionó. Recién, a mitad del periodo que venimos transcurriendo, empezaron a aparecer las primeras muestras de impaciencia de personas que hace rato tienen razones para... Por supuesto que a mí, que he participado de las negociaciones en alguna huelga de hambre en la unidad 15, que he tenido contacto con esa, que es una medida colectiva, que son realmente situaciones muy peligrosas donde una chispita puede producir un desastre. No me causa ninguna gracia que esto suceda, pero la verdad han sido demasiado pacientes y demasiado suaves, ya cada vez más, obviamente. Si salieron nuestros queridos conciudadanos que no están privados de libertad, salieron a cacerolar suelta de preso que nunca existió, por una medida que nunca existió, por decisiones que nunca se tomaron, hicieron tremendo cacerolazo, tanto que asustaron a los jueces, a los fiscales, a los ministros y a Dios y María Santísima. Imagínate lo que podrían por cosas reales, no por fake news. Totalmente, totalmente. Te voy a hacer dos preguntitas más, Guillermo, porque ya estamos concluyendo por razones de tiempo en principio y para ir liberándote también. Una viene a tono con lo que vos venías planteando. ¿Qué opinás respecto de las resoluciones que se dieron en varias jurisdicciones vinculadas a restar punibilidad, digamos, a la conducta de tener un celular en la unidad penal? Es decir, para los que no saben, digamos, da lugar a una sanción disciplinaria tener un celular de unidad penitenciaria, con lo cual
algún juez empezó a pensar a partir de un habeas corpus que es una forma de mantener una comunicación más fluida, dar permiso para que lo tengan. ¿Qué opinás con esta medida? Sí, cortito. Mira, la verdad, en el 2011, la última reforma grande de la ley de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires, se hizo toda una reescritura del sistema de sanciones disciplinarias, donde se añadieron catálogos de faltas que llamamos medias y leves, que no estaban en la legislación anterior, y entre las cuales, curioso, el autor nunca puso la posesión de teléfonos celulares expresamente como una falta disciplinaria. Los servicios penitenciarios, los ministerios de justicia, los fiscales, los jueces, algunos jueces, han intentado sostener la prohibición de emisión de la tenencia de celulares bajo normas que dicen prohibido tener elementos no autorizados o otra más difícil, que puedan usarse para planificar una fuga. Entonces, la lógica es como un teléfono celular que permite que no puede ser monitoreada ni grabada, podría ser usado para planificar una fuga, entonces es una falta disciplinaria tener esa. Se ha sostenido con mucha dificultad, con mucho esfuerzo, vuelvo a decir esto. En el 2011, el legislador bonaerense, que es el que tiene que regular las cuestiones disciplinarias dentro de las cárceles de la provincia, no dijo que era una falta celular. Se hizo una extensión interpretativa y se mantuvo la prohibición. Cuando los jueces aserrados, que están trabajando muy proactivamente por este tema, porque el reclamo de los presos no es banal, no es una cuestión. El costo de mantenerse comunicado con las familias por vía de los teléfonos fijos, esos teléfonos que son los teléfonos públicos de cajón, están clavados en una tabla que tiene ruedita y que se lleva celda por celda en los pabellones de aislamiento o cuando están encerrados, engomados. El preso pueda sacar la mano, poner la tarjeta y llamar a la familia, qué sé yo, y esto significa que mientras uno está hablando, hay 5 que le están gritando porque ellos también quieren hablar, o se agarran a las cuchilladas porque no le ceden el turno del teléfono uno al otro, etcétera, etcétera. Además, abusivo que las compañías telefónicas y algunas cooperativas telefónicas les cobran a esas llamadas por tarjetas prepagas, telefonía fija, se reduce enormemente con todos los distintos tipos de ofertas de celulares prepagos, de todo lo que conocemos en el mundo de afuera. Todos tenemos algún plan por el cual entre los miembros de la familia podemos hablar gratis a la llamada. Esto también lo podrían hacer las personas privadas de libertad con sus familiares y no se les permite porque no se les permite celulares. Esto que es un importante puente hacia la libertad, hacia la vuelta a la sociedad, que es mantener el contacto con la familia, mantener cómo está la abuela, se agravó, el nene empezó a andar mejor en la escuela, todo esto que a cualquiera está privado de libertad, si está sin posibilidades de conocer la vida cotidiana de la familia que tiene allá afuera esperándolo y acompañándolo, todo eso se con la negativa del celular. Cuando empezaron los primeros ruidos vinculados al aislamiento, estos jueces que habían sido muy proactivos para sostener que no había nada malo en tener celulares adentro de las unidades penales, retomaron sus líneas de trabajo y lograron, por distintos caminos legales que fueron encontrados, una realidad que está perfectamente habilitado, hay todo un registro, hay todo un sistema que permite que las personas lleguen al siglo XXI, hablen por celular. Una persona que está presa desde el año 90, que ahí nunca ha usado un celular.
si no fuera por los celulares clandestinos que tenían hasta ahora como clandestinos en la cárcel. Entonces, esto definitivamente tiene que ver con algo que, Andrés, tiene que ser nuestro horizonte para los próximos años, entender con menos de los que creemos las diferencias entre el adentro y el afuera, menos las diferencias entre las personas privadas de libertad y los cambios de libertad. Todos tenemos un montón de cosas comunes y si bien tenemos algunas diferencias, y en esto quería algo que si nosotros lográsemos entender que mínimo un 40% de las personas que están hoy privadas y comisaría de la provincia de Buenos Aires, en vez de estar en una cárcel recociéndose en la violencia y en el que es una cárcel, tendrían que estar en un centro de tratamiento para sus problemáticas de consumo, trabajando esa que es la verdadera de sus problemas de consumo, que no se trata solo de narcotraficantes, de los problemas de consumo que tenemos en nuestra sociedad, el más grave, no hay ninguna política criminal de guerra al alcohol, pese a que produce muchísima más violencia que la marihuana, por ejemplo, y sin embargo tenemos guerra contra la marihuana, pero no tenemos guerra contra el alcohol. Por supuesto que ya aprendimos, pero todavía no aprendimos que la ley seca respecto a la marihuana no va a ningún lado. No aprendimos de los países como Uruguay, que no se por legalizar la marihuana, y yo nunca probé un porro en mi vida y espero no probarlo jamás. Aclaro que no estoy reivindicando el no me interesa problema de quien lo consuma. Pero lo que digo es que tenemos enorme cerrazón mental respecto del verdadero motor, las drogas y los consumos problemáticos que incluyen el alcohol, como verdaderos motores de situaciones de violencia y como la necesidad de conseguir la plata de todos los días para mantener un consumo que a veces es muy caro y que si no fuera tan caro tenemos y no queremos discutir este tema y no queremos entender que la mejor política criminal y la mejor inseguridad que podemos hacer en nuestro mundo y en nuestra provincia en particular es invertir en tratamiento para las problemáticas de consumo. Y sin embargo, los que tenemos en Mar del Plata los desfinanciamos, no les pagamos las becas, cierran, achican los servicios porque no nos importa que sería la plata mejor gastada en materia de seguridad. Bien, bien. Vos sabés que justo la última pregunta que te iba a hacer estaba vinculada a cuál, de acuerdo a tu criterio, Guillermo, vos fuiste muchos años fiscal de ejecución penal, con lo cual tenés no solo una trayectoria intelectual y de trabajo investigativo, sino que también tenés mucho trabajo en el campo. ¿Cuál te parece que es la medida más urgente que debería tomar el próximo gobierno vinculado al sistema penitenciario, vinculado a la reforma legislativa, vinculada a la ejecución penal? Mirá, espero que no sea el próximo gobierno, que sea este, por empezar. La situación es grave, la situación... Sí. Tiene que ponerse a laburar ayer. Perdona, claro, el próximo gobierno, me refiero a este que asumió el 10 de diciembre, lo que pasa es que vino, este sí que tuvo una carreta de frente. No, seguro. Hay situaciones en las que no algo de diciembre acá, aparte del coronavirus, porque hay una enorme cantidad de áreas en las que ni los gobiernos provinciales ni los gobiernos municipales han podido avanzar porque les cayó un baldazo inesperado en el primer de gobierno que obviamente cambió todas las agendas. Pero si hay algo que sin duda tiene que encarar, es empezar a transformar las realidades del sistema penal y las realidades de la sociedad vinculadas con el delito, vinculadas con la seguridad,
es trabajar en un sistema muy intenso de respuesta a los consumos problemáticos. Esto es no solo en los delitos violentos, que muchos delitos violentos, esto y coincide con la visión, digamos, de la opinión publicada. Los delitos están vinculados a consumos, sobre todo consumos pesados, como cocaína, paco, cocaína fumada, etc. Produce una cantidad tremenda, produce un gravísimo incremento en la violencia, por ejemplo, de las relaciones. La violencia de género tiene una enorme incidencia del consumo de alcohol y del consumo de otras sustancias. Una enorme cantidad de ese tipo de ocupantes que tenemos están mediados por los consumos problemáticos. Entonces, primera cuestión, mucha inversión en problemáticos. Insisto, no olvidando que el alcohol es la sustancia más peligrosa en términos de difusión masiva en la comunidad. Poniéndome en adventista, ni en moralista, ni haciendo campaña de abstinencia del alcohol, que yo de poquito. Pero lo cierto es que tenemos un problema social gigantesco con el alcohol y lo están pagando que la ligan con sus maridos, novios y exnovios borrachos que llegan y las matan o las fajan porque sí, porque ni hablar que esto, por supuesto, que no se explica nada más que por el alcohol y hay todo un problema de desarmar una. También es otra de las prioridades. Nosotros necesitamos usar las cárceles, entre otras cosas, para los hombres violentos. Desgraciadamente, tenemos demasiados casos de hombres violentos que no podemos confiar en su juicio, en su capacidad de costo-beneficio, a decir, bueno, che, te voy a prohibir que te acerques, te voy a dar tales de directiva. No, desgraciadamente hay casos que no toman cárcel. Necesitamos lugar en las cárceles para esos casos, que no se tienen que ir, si no podemos desarmar esa espiral de violencia. Tenemos que trabajar, así como trabajamos en consumos problemáticos, en todo lo que sea control de medidas alternativas. Desde INESIP, que es una represento en el área cárcel y que integro hace muchos años, venimos trabajando muy fuertemente en desarrollar estrategias y propuestas, generar mecanismos de control y de sostén y de apoyo a las medidas que no son cárcel. O sea, cuando una persona es como autor de un delito y se le puede dar una respuesta no violenta, una respuesta que no sea cárcel, esa respuesta tiene que ver con hacer no volver a cometer delitos. Y para considerar, para pensar, para tener la predisposición de no cometer delitos, tiene que desde apartarse de los consumos problemáticos, tiene que tener posibilidades de trabajar, tiene que tener posibilidades de expresar su sexo sin necesidad de ser violento para eso. Todas esas cuestiones que hacen a la construcción de una persona integrada a la comunidad, ya no resocialización, socialización primaria de enormes grupos de personas marginadas por nuestras estructuras sociales, son mecanismos que no son la cárcel, que son otra cosa y que más que controlarlos para meterlos presos, y hacer es sostenerlos, apoyarlos para que puedan cumplir y para que puedan ir a la escuela, para que puedan apartarse de los consumos, puedan construir una relación de pareja que no tenga violencia en el medio. Todas esas estrategias son estrategias que no tienen nada y que son las que nos van a sacar de las más graves problemáticas de violencia y de delito que tenemos en la sociedad. Y por supuesto, que las personas no se asustan por el sistema penal, no se asustan por la amenaza del sistema penal. Nada a perder. Entonces, necesitamos que cada argentino tenga un lugar, que tenga algo que sea propio, en términos de bienes
no hablo en términos económicos de propiedad, aunque por supuesto que es parte, pero algo en términos de lugar social, algo en términos de ser alguien para los demás y que los demás lo reconozcan como alguien, para que esa persona, toda persona diga, che, yo no quiero dejar el lugar que me merezco y que me dan. Si no le damos ningún lugar a la gente, si decimos salí, vos no existís, vos no tendrías que existir, no podemos pedir las reglas. No podés sentar a 10 personas a una mesa, darle cartas a 4 y decirle a las otras 6 que no les diste ficha y no le diste cartas. Tenemos que tener cartas todo para jugar las cartas. Entonces, si empezamos a entender que en la medida que construyamos sociedades más inclusivas y igualitarias, vamos a disminuir esos gritos que significa la violencia y que significa la obtención de justicia o de posicionamiento social o de tener determinada marca. Hablando de eso, no estoy sponsoreado por ninguna marca deportiva permanente en pantallas. Si tenemos personas que necesitan ser violentas para ser alguien, tenemos un problema insoluble. Tenemos que lograr que cada persona sea alguien y la reconozcamos como ese alguien, y a partir de ahí entonces va a decidir de ser este alguien que soy. Ojalá pueda ser mejor, pero por lo menos algo soy y algo tengo, aunque sea un lugar en la sociedad. Y esto es el fondo, que esto lo estamos escuchando todos los días y el presidente es muy insistente en esto. No hay soluciones individuales, no hay pandemia. De estos problemas no salimos y no salimos todos. Muy buena, la verdad, muy provechoso todos los conceptos que vertiste en la entrevista. La verdad que ha sido bien interesante. Espero que podamos tener un encuentro próximo para seguir charlando un poquito más, porque la verdad todo que gusto. da para seguir explorando y trabajando estos temas. Así que te agradezco mucho el tiempo, la oportunidad de entrevistarte y gracias. No, gracias por tu preocupación permanente y por la posibilidad de hablar de estos temas. Che, un abrazo. Un abrazo grande.